we begin with you. We then pass to a Q&A session, and then we begin the second block. As I mentioned, you're more welcome to stay, but we were thinking of doing it in Spanish. Yeah, no, so I will probably, I will not stay. So, yeah, don't be offended. Sorry, but Spanish. No, not at all. Unfortunately, Busy agenda. It's all right. Okay, perfect. Hello, everyone. Welcome to our third edition of the Market Entry Series from Europe. As the people that have been together with us in the past couple of weeks know, these sessions are meant to be an informative way to give you all the information that it's necessary for companies expanding to different markets in Europe. Our whole idea is to bring the information that you need in order to take better decisions. And in that sense, we want to welcome you to the Market Entry Series about Germany, where we are going to learn about all the opportunities of this market and, of course, also the considerations that you must have in order to expand to Germany. For us, it's really, really important to do these sessions because it's the way we think you can have decisions that are more informated. With better information, you can take better decisions. And the whole point of these sessions is to bring you the information firsthand from experts and people that it's on field and that can tell you about through their experiences about the ecosystem. So with that said, welcome everyone. I wanna thank, of course, to Florian, to Camilo, and to Eder that will be joining us today to give you all the information about the German market. And before I leave, I want to introduce you to Diego Torres, who is the director of ProChile in Germany, and that will be leading this session. So thank you everyone for joining us. Florian, Camilo, Eder, thank you so much for being with us today. And we hope you enjoy this session. Diego, all yours, the mic. Thank you very much, Sofia. Good morning to everybody in Chile. Good afternoon to everybody here in Germany. As Sofia mentioned, we have 3 speakers for you today, focusing on different areas of the innovation and startup ecosystem here in Germany. The first presentation will be conducted by Dr. Florian Mann. Florian is the managing director of Werk 1, a Munich-based accelerator program whose objective is to facilitate innovation and piloting between new companies and corporations in Bavaria. Florian is also the founding member and CEO of InsurTech and co-founder of Fertila, a digital health femtech startup. He has worked also at Burda Digital as corporate development manager. Florian holds a degree in business administration and a doctorate in business informatics from Ludwig Maximilian University of Munich. We will have 2 blocks. The first block will be conducted by Florian. We will then have a short Q&A session focusing on Florian's presentation and the information which he will share with us. After that, we will have a second block conducted by Chilean-based speakers here in Germany. Sorry, Chilean speakers based in Germany. Mr. Eder Cifuentes and Mr. Camilo Anabalon, who I will introduce then at the moment when we begin the second block. So the floor is yours. Florian, thank you very much for your time, for joining us here. We have worked and collaborated together in the past, so it's a pleasure truly to have you here once again. Yeah, thank you very much, Diego. I hope you can all hear me okay. Yes. So thank you for the long introduction about the things that I've done in the past and my current role, primarily as a CEO of Werk 1, as you already said. I'd also like to say thank you to Sofia, and already now I'd like to also, if I may, welcome Sofia to Munich, because I heard that you will be leading the operations here in Munich for the Chile innovation activities over here in Europe. That's a very, very good sign for us. And I have to say, I mean, Bavaria has multiple representations across the globe, but I have to say that Chile is one of the most active ones, and we love that cooperation. And that's why I'm also very happy that you've invited me today to give this little presentation. I call my presentation
a glimpse of the unique startup ecosystem in Munich and Bavaria, because I'm not trying to explain everything about Munich and Bavaria today, but I'd like to shed some light on some aspects, and please let's take this as a starter for a discussion. And so I'm also very much looking forward to the Q&A. So I'm going to take about the next 10 minutes to give you a short presentation overview on Munich, Bavaria, and also about what we do here at Werk 1. So Werk 1, if you translate it, would be like Factory 1. So we are actually based in an old factory building here, but I'm going to start sharing my screen now, so you also have some slides in the background. Okay, that should be working. So now you have it on full screen. Yeah, so a glimpse of the unique startup ecosystem in Munich and Bavaria. So first of all, Werk 1, as you can see here on the pictures on the top right, we are in an old factory building. The whole area here used to be a factory for mashed potato, but you don't see much of that anymore. What you see today here in this whole area is a real melting pot between established companies, between startups, a vibrant art scene. And this is already pretty unique for Munich, because I don't know how many of you have already been to Munich, but Munich overall is a very wealthy city, which is great, of course. But I think we can add some color to that and really live up to that idea of connecting the unexpected here at Werk 1 in the area surrounding us. I'll give you some more detail on Werk 1 later on. So maybe first, top-down view. Germany, most of you probably have a rough idea where we are, right in the middle of Europe. And zooming in even closer, there's Bavaria in the south of Germany. And Germany overall has a population of about 83 million. Bavaria, about 13 million people here, so that's about 15% of the population of Germany, but important to know that about 20% of Germany's GDP is generated here in Bavaria, and that already is a small sign for the real economic power that's there and for the unique position of Bavaria in Germany overall. I think what's also unique and what I want to focus on today is the entrepreneurial infrastructure that has been built here and that we can all benefit from. So it's called Gründerland Bayern. If you translate, it would be like entrepreneurship country Bavaria. We have not only here in Munich, where we are with Werk 1, but we have throughout Bavaria. We have now 22 locations of dedicated innovation hubs that are dedicated to fostering entrepreneurship and to connecting established companies with startups. And that's pretty unique, and this is publicly funded, so this is all done on a non-profit basis, and it's explicitly open to international startups. They are very welcome, and I think that's a great opportunity to really get in contact with the local ecosystems and established companies if you need them. Some words on Munich. We are, maybe even in Europe, the #1 city to find a job. So unemployment is super low. It's a great city to live in. I mean, it kind of depends on what you like, but many people like these special traditions that we also have here in Bavaria, that connected with the very open mindset and technological innovations that we have here really make this one of the most livable cities to live in the world. It's a great student destination. We have some of the finest universities of the country here. So if it comes to talent pool, that's a great place to be. And what's very special about Munich is the high concentration of economic power and large, but also medium and small sized companies. So there's like the NASDAQ in the US, in Germany, there's the DAX, and that's the index of the most valuable companies in Germany, most valuable listed companies in Germany. That's a list of 30 companies, and 7 of those are based here in or around Munich. There's there's more than 90,000 companies here and more than a 1 million workforce. And why that's so important, especially if you're a B2B startup,
pretty much your customers are already here. So that makes Munich a very great place to be. You don't have to jump on a plane. I sometimes say you just need to jump on your bicycle and you can reach most of your customers within half an hour. The ecosystem consists of, as I already said, established companies, global players like Allianz in the insurance space, Munich Re, other names you of course know, BMW, second to the insurtech or insurance industry. There's the automotive industry here with companies like BMW, but also Audi in Bavaria and others. But we also get more and more of the international tech giants really coming to Munich, or when they're already here, their operations massively. So we are a very important location for Google now, also Amazon, Microsoft, Apple is increasingly coming here. And we love that because it really adds great value to the ecosystem. And then on the right-hand side, you see more of the academia and university landscape. As I already said, some of the finest universities, but also research institutions like Fraunhofer and others here. And kind of to put it all in one formula, you have it written up here. Munich innovative, open-minded and diverse community brings together international talents, startups and established companies to co-create scalable innovation. And this unique blend of academia, industry, startups, governments, science and society offers a unique high-tech based ecosystem in one of the most livable cities in the world. And by the way, those two sentences have been created by a joint initiative by the city of Munich, but by all the players that are here on this slide. That's also unique. I think people here really want to work together. They want to open up, but they also want to join forces and bring the best of all worlds together to create this amazing ecosystem. Then some of these success stories, you might not be familiar with all of them, but Flixbus is definitely one. It's one of our unicorns here out of Munich. They are offering train services by now too, also internationally. They are now joined the US. Then Lilium is definitely a super interesting startup, heavily funded and one of the rising stars. They build electric jets for urban air mobility, and Freeletics, also super successful, especially now in Corona times, a personalized digital fitness coach. So just to give you a glimpse, there's many more success stories. Now, if I may, I'd also like to spend a few minutes on Werk 1, to also give you a second to the more general overview on Bavaria and Munich, to give you a very concrete idea how you could actually land here and what your first steps could be. So one of your steps could be actually joining us here in this unique building. As you see, it's very colorful, interesting, but it's also, and we like to call ourselves the most startup friendly place in Munich. So that's our ambition, to really offer everything a startup needs. But we're also very performance oriented. So we'd like to select the best startups and give the support we can to the selected startups that earn it. And yeah, again, here's some impressions. But now this slide pretty much describes what we do. So Werk 1 is the high performance center for digital startups in Munich. We identify talent, empower a diverse ecosystem, and provide tailored resources and an outstanding infrastructure. So in the end, it's 3 pillars that we do. So again, if you ask yourself, how could you connect here in Munich? So the first pillar could be you just come here, have a coffee or have an event here. You could meet investors, you could meet your potential customers here. You can just book a space, set up a desk in our co-working space. So the idea here is really to lower entry barriers and to make the local startup ecosystem accessible. Because we think, yeah, just getting that really easy entry is super important if you want to make your first steps. Then the second pillar in the middle, we call that our startup incubator. That is what you see in the headline. That's kind of our high performance center. So we try to select really the best startups from the Munich ecosystem, but also internationally, who can then join us for up to 2 years, actually. So it's not a couple of months program, but you can actually stay here for up to 2 years. You get dedicated office space, but you also get very close coaching. You get access to a huge investors network, and you get access, and that's probably the most important part,
to all the other, at the moment, about 45 other tech startups that are located right here at Werk 1. And we always hear that the exchange with other startups and discussing problems, ideas is the most valuable thing we actually built here, this community of like-minded entrepreneurs. The third pillar and the last is our programs pillar. We started programs in selected industries. All the rest that I described is industry agnostic, but in our programs, we currently focus on the InsurTech industry with a program called the InsurTech Hub Munich. And of course, Munich is one of the best locations globally when it comes to the insurance business. Again, we have some of the global players headquartered here. And they are really on a mission now to digitize, to foster innovation, and to co-create with startups. And InsurTech Hub is the initiative here in Bavaria, located right at Werk 1. We also have the Games Hub that's focused on industry. And we started an initiative, One Mission, with the goal to push female entrepreneurship. Because I don't know how it is in Chile, but in Germany, it's still really bad. We have less than 15% of founders are female, and we really want to change that. So again, we get about, for our startup incubator, we get about 10 applications per month, and we can take in about 1 or maximum 2 per month. So that shows it's highly selective, and if you're selected, then yeah, you are one of the lucky few who can then join that special community here. We are sponsored by the Bavarian government, and we don't take any equity. We do this on a non-profit basis. I know this is sometimes hard to believe for some, but yes, it's true, and it's really, that's again why we call ourselves the most startup-friendly place in Munich. We really do that for the startups. Now this is almost my last slide, just to again make some appetite. Even though winter is coming here, but as you can see on the lower left picture, we are really close to the mountains. So skiing is about 45 minutes away from here, and that connected with a great city with a lot of fun, even surfing in the city, and nice beer gardens. When they open up again, it's just a great place to be. And yeah, there's a program called Ois Easy. If you translate that, it would be like everything easy. And that's a program run by our agency Invest in Bavaria. And that's a very concrete program for startups that might be coming from abroad. You can get free office space for up to 3 months. You get coaching, you get personalized introductions to the local ecosystem. So besides what I described from a kind of more infrastructure perspective, you're really taken by the hand here. And again, that's the program Ois Easy by Invest in Bavaria. And if you have questions on that, please write an email to startup@investinbavaria.de, but you can also write me and I'll direct you there. Yeah, that's it. Hope to see you in Munich, and I hope I could give you a short intro on what the ecosystem is about. And I'm now looking very much forward to your questions and to a follow-on discussion. Thank you, Florian, for that very thorough presentation. Indeed, the pictures invite and gives a lot of, good ideas in order to visit that city during the summer and winter. I don't know if we have, let me open the chat box here to see. We still don't have any questions. I don't know if anybody of the participants would like to do a live question. Just feel free to open your mic. Here we have a question. We have a raised hand from Gilbert. Gilbert, please go ahead. Hello, Diego. How are you? Thank you for the opportunity. I have thanks for the presentation. I just want to have a question about speaking Dutch, because I have heard that in case you want to move there, you should. I know you must speak. You must speak Dutch. I'm not so sure about that. Yeah, thank you for the question. Very important. I would say you can. I mean, especially in the innovation ecosystem,
you will get along very well with English. Spanish, not so easy, to be honest. English, I would say, is a must. But what I said earlier, with the very strong tradition that we also have here in Bavaria and around Munich, you will encounter people if you go to a bakery or somewhere. You will also this kind of we call that grumpiness. Yeah, there's sometimes people who you approach and who would not be so super open and maybe give you a little bit of a bad feeling if you don't speak German. So I'm not hiding. This could happen. But on a general note, the city is very international, and I have many friends who only speak English, so you will definitely get along. But again, it could happen that you have experiences where you feel you should be speaking German, but it won't hold you back. Thank you, Florian. So I understand that in case we want to open or do something there about paperwork with authorities, it doesn't matter if I do not speak Dutch. No, you will manage. Okay. And again, there's people who are here to help, like Invest in Bavaria and others. If it really comes to paperwork or difficult things, there will definitely be someone who can help you. Thank you. Absolutely. Thank you. I totally agree, Florian. That has been my experience throughout Germany, here in Berlin as well. There's always people that, will have that sort of grumpiness if you don't speak the local language. And it will happen in any country, here, France, Spain, England. It can happen to you anywhere. But I've been many times to Munich, and I've never experienced that grumpiness. And I can assure you it's a more than international city, and with English, you'll be just fine. We do have a question from the chat box, Florian, a very specific question. It says, I'm working in a health company in Chile, and now we are developing an artificial intelligence chatbot with focus on mental health. And we are studying the possibility to internationalize this product, first to LATAM, US, and Germany. The question says, how developed is the industry of AI in mental health in Germany? Is there a real chance for international startups to grow and obtain funding? Yeah, I mean, that's a very, very specific question. I can just generally, I can say that, yes, both is, I would say, pretty developed, the AI space, but also the chatbot space. I cannot give a real answer on the connection between AI and mental health, but in general, for digital health, Munich is a big location. I mean, I was talking about the InsurTech hub earlier. The current program by the InsurTech hub is explicitly. Oh, sorry, I have some background noise now. Yeah, I just muted him. Sorry, okay. Somebody left the microphone. So what I was saying, the current program of the InsurTech hub is specifically focusing on digital health. And we also have some mental health startups in there. And just to give you a feeling for how important this program is, our Federal Minister of Health, he will hold the introductory speech next week for the demo day of this program. So this is big. So digital health is big. Is big in Munich, and AI as well. And I'm not aware of many AI mental health solutions yet. So it could be a great opportunity to enter that market. Thanks, Florian. Super interesting. We do have our third speaker, Camilo Navalón, is actually, his startup is from that industry. So it will be very interesting maybe to get his input on that. I don't know if there are any other questions. Please feel free to raise your hand, open your mic. If not, I do have a question for you, Florian. A lot of people back home, back in Chile, usually when they look at the German innovation ecosystem, they do, of course, identify Munich as a very important hub, but they do also look sometimes to Frankfurt as given its financial characteristics, and they do also look to Berlin, usually associated as the more international city of Germany. What are the pros and cons? How do you see, come for Munich? What are the strengths when it comes in relation to Berlin? It's probably a question which you have received more than once, I imagine, but I think it'd be interesting, for our audience to know, here are the strengths, these are the differences. It's not that it's better or worse, but these are the main differences. Yeah, thanks for the question. I mean, since you're Berlin-based, and I don't know how much you feel connected to Berlin. No, I'm not going to do any Berlin bashing. It doesn't make sense at all. So
But I think there are some particular differences between the locations. I mean, first of all, I have to say Berlin definitely has done a better job in terms of marketing. And Berlin is often like the location to go if you think about Europe, or then even Germany, if you think about startup ecosystems. Yes, that's true. But if you look behind the scenes, what's the real substance underneath, then I would say it's worth looking a bit closer. So if you are a startup in particular industries, there could be some good reasons to come to Munich, and that's namely, again, that's the insurance industry, that's automotive, that's the health industry that we were speaking about, but it's also if you are in robotics and if you're also into Industry 4.0. It's super interesting here because the innovation ecosystems, especially in those areas, is highly, and I would say more developed here in Munich than it is in Berlin. Second aspect is not from a industry perspective, but more from a market segment perspective or business model perspective. If you're in the B2B sector in general, as I said earlier, the concentration of economic power that you have here is by a factor of 2, 3, 4 higher than you have in Berlin. And lastly, I was talking about tech giants, international ones, and the top universities. If you look at the talent pool that you have here, highly skilled people right from the university, but also highly skilled people that have been trained with some of the large corporates, who are now more and more, by the way, wanting to work in startups. And that's a great opportunity. So I think if you're interested in those things, definitely look at Munich, even though the marketing today, I know, is not as good yet as it is in Berlin. Thank you, Florian. We have one hand raised actually from a colleague, from the Director of Sustainability, Catalina. Go ahead. Hi, Florian. Hi, Diego. Thank you for that short. Director is very good, huh? I'm head of sustainability in Chile. Hi, Sofia, Florian, everyone. Florian, I would like to know, how is the innovation ecosystem moving toward sustainable solutions, or maybe climate change solutions? How do you see that in actually nowadays and for the, I don't know, like 5-10 years? Yeah, thank you. Yeah, I'll be very open and honest with you. I'm not an expert in the sustainability field, but what I can tell you is that just this morning we had a conference by our Prime Minister of Bavaria, Markus Söder, and also our minister. We have a dedicated minister, she's female, for digitization in Bavaria. And both of them this morning had a presentation where they explicitly say that one of their main focuses for the next decade will be on sustainability solution driven by digital technology. So even though I'm not an expert, I can tell you that the basic grounds for that topic are great. We are a high-tech area here in Bavaria, and I think there will be great opportunities here. And also, not to underestimate governmental support, and that's very helpful. I was actually just going to compliment that. An important part of the recovery package, the economic recovery package, yes, announced earlier this year by the government, given COVID-19, has a very important aspects in terms of funding for sustainable solution projects. So definitely, there's a very one view towards this issue in terms that when Germany finally recovers from the current pandemic, they want to be a more sustainable country in every sense, and hence the government and industry are focusing on that element. Yeah. Yeah. Thank you. And also we have the Green New Deal, sorry. Right? Sorry. The recovery package, but also the Green New Deal is like this whole vision that toward Europe it's going on. So thank you. Yeah, you're welcome. Florian, we have a final question for you from the chat box. It says, Diego, I would like to know about the non-traditional training and development market in Germany. So VR, AI,
and online training in general. What are the trends on the market, and is there a space and readiness for foreign suppliers? Yeah. Online trainings. I mean, what I can say is that there's an initiative called, also based here in Munich, it's called the XR Hub. So they are explicitly focusing on that area. I mean, my personal view on the topic is I still think it's VR, AR, XR super interesting in general, but I don't know what your observation is, but it's not taken off yet as much as some would have expected. So I still look at it carefully. I think there's potential, and again, there's this explicit hub here around that technology. That's a good entry point. XR Hub. You can Google it or also get the intro through me. I know the responsible people very well, but still, I'm not as bullish on that topic, I have to say, as I would be on the sustainability topic. Thanks, Florian. One final question, why not? I think it's an interesting one. What are your views on how the COVID-19 pandemic has changed the future demands of the innovation ecosystem in Bavaria? What are the main new challenges which are being tackled, and where's the demand, where are the opportunities that this pandemic has brought along? Yeah. I mean, in the end, it's yes, we are going through tough times as everyone is, and also us personally here. I mean, a large portion of our business or what we do also consists of hosting events and connecting people, and of course, that's gotten a lot more difficult. On the other hand, the longer this pandemic goes, the more positive I actually get about it, because I see that we were touching upon the point of sustainability, but we are also, of course, we are seeing traditional industry having much more urgency to transform quicker than they ever thought before. So again, looking at the insurance industry, sales are becoming much more digital. The whole that's very positive. We see the whole also how governments work, how you do your paperwork, how you start a company. All those things are transforming rapidly to digital. So in general, and I also see the policymakers, they really understood now. One big chance is, yes, push, not take back innovation, but actually push innovation, spend money there where we can grow and not only defend what we have or what we may not be able to defend. So my general outlook is very positive, and I think this gives a great push to digital technology and innovation, especially here in Bavaria. Thanks, Florian. Yeah, I absolutely agree. Thank you so much. Very interesting presentation, an amazing Q&A session, a lot of interest definitely in Bavaria. I'm sure that people are going to have it in their radar from now on, and hopefully we can follow up in some time to see if interest grows in the Bavarian ecosystem. A very short hello to Pamela Valdivia, who's actually the head of the Economic Office and Representation of the Government of Bavaria in Chile. Pamela helped us get in contact with Florian and confirm his presence here today. So thank you again, Pamela, always for all your support. Florian, thank you so much. Sophia, you'd like to say also something? Yes. Thank you, Diego. First, I want to thank Florian for taking the time to join us today. Florian, I think all the information you gave us, it's heavily validated by the companies because they need this information in order to take better decisions and expand to the places where they need to be and which are the best opportunities for their companies. So first of all, thank you for taking the time today to join us. As you mentioned it, I'm very, very happy to be joining you physically in a month, less than a month actually, in Munich, because as Diego and you mentioned it before, for next year, as ProChile, we will be launching an innovation hub in Europe based in Munich with the whole point of helping these companies scale faster. Through this year, we have been searching for opportunities and ways to help these companies expand faster, as we know that innovation is a key factor in order to be competitive in the future. We as Chile need more innovative solutions to go abroad in order to affect our economy positively and, of course, in the long term, change a little bit our economic matrix to more sustainable and
high valuated products and services. So that said is that we will be launching a hub based in Munich in 2021, that it's going to work as a platform so companies can scale faster to Europe. And this because we have identified that Europe is the third market for innovative Chilean innovative solutions. And at the same time, Europe has 7 from the 10 best ecosystems in the world. So if we want innovation to actually scale to the whole world, if we want Chilean innovation to really go global, then we need to have a foot in Europe, and we need to build the synergies, the alliances, the platforms, and all the ties in order to help these companies scale. Munich, as you just said, seems for us as the great and the best place to do this, as you said, and it's because of all the factors that you mentioned. You have a great ecosystem, lots of university, high qualified talent, large corporations are there, and that's why we are eager to start working with you and the whole ecosystem in Munich in order to support these companies to scale faster in Europe. For all the participants, we are very happy that next year we will be building more tools and platforms for you to scale to this market. So again, Florian, thank you so much for the support. We have great things coming up next year with you and the whole Munich ecosystem. So thank you for joining us. This is the first of many things that we will be doing in the next months. So expect a lot from us, because you will get more news in the near future about what are we going to do in Europe to help these companies. Diego, back to you. Thank you, Sofia. Okay, so Florian, thank you again. We don't want to keep you from your busy schedules. So we'll move on to the next presentation. Okay. Thanks again, and have a great afternoon. Thanks. Bueno, seguimos adelante con el segundo bloque, el cual vamos a poder realizar en español, gracias a que nuestros speakers son connacionales nuestros que están presentes acá en el mercado alemán. Vamos a partir con la presentación de Eder Cifuentes. Eder es hoy abogado, miembro de una firma muy importante y reconocida acá en Alemania, llamada Oppenhof. Se especializa en Derecho Comercial y Corporativo, M&As. Tiene una experiencia particular en la industria del campo de la energía renovable. Estudió leyes en la Universidad de Chile y en la Universidad de Copenhague. También acaba de obtener su máster en Derecho y Negocios de la Bucerius Law School acá en Alemania. Es candidato a doctor desde el año 2004 de la Universidad de Derecho también de Bucerius. Nuestro segundo speaker es Camilo Anabalón. Camilo es fundador y CEO de BabyB, una startup que ofrece dispositivos médicos que conecta a las madres con los bebés que han nacido prematuramente. Anteriormente fue profesor de la Universidad de Chile en el campo de biónica y trabajó en Duam, una empresa que, entre otras cosas, ofrece soluciones innovadoras para la industria de la salud. Camilo estudió Diseño Industrial en la Universidad de Chile y tiene un máster en la Academia de Artes de Stuttgart, acá en Alemania. Eder, Camilo, buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, todo bien, gracias. Qué bueno. Eder, partimos contigo, ¿te parece? Perfecto, ¿me pueden ver o no? Sí, perfecto. Ya, oye, muchas gracias por la invitación, Diego y Sofía. Encantado de participar en este. Mi nombre, como dijo Diego, es Eder Cifuentes, soy abogado chileno, vivo en Alemania desde el 2013, en que me vine a hacer un máster en Alemania, y actualmente estoy escribiendo mi doctorado, no desde el 2004, pues. El doctorado demora un poco, pero no tanto, Diego. Pero lo estoy escribiendo en el 2016, creo, algo así. Y trabajo como socio, soy socio del estudio de abogados Oppenhof en Colonia. Este estudio tiene una tradición ya de más de 100 años en Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, incluso fue fundado este estudio. Y acá yo trabajo en el área de Corporate and M&A, pero a la vez soy director del así llamado Latin American Desk de Oppenhof, ¿no? Somos un equipo de trabajo de 5 o 6 abogados con expertise en el mercado, por supuesto, alemán, pero también latinoamericano, especialmente respecto de Chile, que hablamos español, etc. Y a lo que nos dedicamos es básicamente a esto, ¿no? A asesorar a compañías chilenas y latinoamericanas que quieren venir a Alemania, quieren venir a otros países de Europa y usar Alemania como plataforma, y quieren internacionalizarse, pero no entienden bien
el contexto de negocio, el contexto regulatorio y normativo, que es muy relevante, y eso es precisamente el puente que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Lo que vemos nosotros, nuestro trabajo es más bien ese, generar un puente, una conexión entre el mundo chileno y el ambiente de negocios en Alemania. Y antes de pasar a mi presentación, déjame decir algo, porque escuché la presentación de Florian con bastante atención, en que hizo una muy buena propaganda de la ciudad de München, me parece fantástico, pero quizá decir algo respecto de la perspectiva contraria, ¿no? De cómo perciben en Alemania a los founders o a los emprendedores extranjeros. Y respecto de esto, me topé con una noticia hace una semana atrás, muy relevante. A propósito, y esto quizá en Chile por supuesto también se sabe, ¿no? A propósito del desarrollo de la vacuna para COVID-19. Una de las compañías que más avanzada va en la vacuna, de hecho entiendo que ayer publicaron un reporte que tiene un 95% de efectividad o superior, es una compañía de farma que se llama BioNTech, que fue fundada en la ciudad de Mainz, en Alemania, por un matrimonio de ascendencia turca. Ambos son alemanes, ¿no? Pero de ascendencia turca. Y fue fundada como una startup, básicamente, ¿no? Hace ya más de 20 años, entiendo. Esa compañía, por los desarrollos del último año, por supuesto, ha visto crecer su valor, ya era muy exitosa. Esa compañía tuvo una salida a bolsa a fines del 2000, antes de que empezara la crisis, en octubre del 2019. Solo para darle una referencia, la acción en esa época se transaba algo así como a 13 euros y actualmente va en 80. O sea, en menos de un año ha crecido en más de 6 veces. Y ese ha sido puesto como un ejemplo del emprendimiento de gente extranjera o de gente con con factores de inmigración en Alemania muy relevante. Y no es poco, ¿eh? El dato que leía en la prensa es que más del 25% de todas las nuevas compañías de emprendimiento que se crean en Alemania tienen uno o más fundadores o emprendedores que tienen un factor de inmigración. En Alemania eso se llama migración, ¿no? Que tienen, es decir, que son o hijos de inmigrantes o son inmigrantes ellos mismos, etc. Por lo tanto, el factor inmigración, el factor ser extranjero y hacer negocios en Alemania y prosperar en Alemania es algo que funciona, está probado y que el mercado lo acoge. Eso es lo primero que diría, ¿no? Por un lado, en la perspectiva de Florian es qué tan atractivas son las ciudades alemanas para hacer negocios, pero por otro lado, nuestra perspectiva es qué tan atractivos son los inversionistas, los emprendedores chilenos para hacer negocios en Alemania. Eso. Ahora déjame pasar quizás a mi presentación. Diego, déjame. Perfecto. Interesante noticia. Buen fact. Sí, efectivamente. Y vamos a hablar ahora vamos a dar temas generales de startups y VC en Alemania, ¿no? Y cuando pensé en esta presentación, no sé si ven ya la presentación. Sí. Perfecto. Se ve perfecto. Cuando la pensé, bueno, por supuesto el último año ha cambiado casi todo, digamos, si no todo. Cuando la pensé, esta presentación inicialmente estaba más bien destinada a un escenario de normalidad, pero por supuesto la crisis del COVID-19 ha cambiado casi todo, como decía. Por tanto, quiero hacer un contrapunto de cómo es la situación actual, o cómo la hemos visto durante este año por lo menos, y cómo eso ha impactado la industria del startups y venture capital en Alemania. Si quizá vamos rápidamente. Ciclo de vida de una startup, esta, por de pronto una slide bastante conocida. El ciclo de vida de una startup en Alemania no es muy distinto del resto del mundo y de lo que es en Chile. Tenemos un ecosistema en que, en primer lugar, en un momento inicial hay aceleradoras, inversionistas ángeles, incubadoras, crowd investing, venture capital, digamos, y luego se va moviendo hacia el momento en que se produce la fundación, en alemán el Gründung, ¿no? En que se crea una compañía, que la compañía tiene su primera ronda de financiamiento, y luego viene un momento de expansión, y luego, en un escenario, digamos, bastante positivo, un exit, ¿no? Vamos a ver en un segundo qué efecto ha tenido el corona en los exits en Alemania actualmente, que no ha sido poco. Luego, respecto del coronavirus, ¿cómo ha afectado esto? Lo ha afectado en todo sentido. La industria de Venture Capital tuvo el año 2020 una caída histórica de más de 80 puntos, y especialmente afectadas fueron las startups que estaban en la parte inicial del ciclo de vida, ¿no? Cuando aún las startups
requieren de financiamiento externo, cuando aún no son profitable y por tanto tienen serios problemas de liquidación. Y lo que hemos visto en el mercado, casi todas las áreas, vamos a ver en un segundo de nuevo cuáles son las áreas que han salido menos afectadas e incluso algunas que han salido beneficiadas con la crisis. Hemos visto, como digo, grandes problemas de liquidez. Hemos visto que las compañías tienen el cash runway de las compañías no alcanza para más, o no alcanzaba por ahí por abril o mayo para más de 3 o 4 meses. Y eso ponía, por supuesto, en riesgo de quiebra o en riesgo de insolvencia a muchas startups alemanas. Con startups alemanas me refiero a que operan en el ecosistema alemán, ¿no? El gran fantasma, el gran miedo a esa época, en abril, mayo de este año, era que la crisis del coronavirus tuviera en Alemania y en Europa un impacto similar al que tuvo la crisis de las .com el 2001. ¿Cuál fue ese impacto? Es que casi una generación completa de startups alemanas, pero también europeas, desapareció de golpe, ¿no? Y la consecuencia de esa crisis, la consecuencia de ese efecto, no es poca, no es irrelevante. Y lo podemos ver actualmente, ¿no? Las compañías de tech que operan globalmente y que son las grandes compañías, digamos, las que en su minuto fueron unicornios, pero que ahora son compañías listadas y son compañías que dominan el mercado, estoy hablando de Facebook, Google, Amazon, etcétera, no son compañías europeas, son todas compañías americanas. Y a pesar de que la crisis del .com del 2001 se vivió en Estados Unidos y el mercado de VC, Venture Capital en Estados Unidos fue más fuerte y más resiliente e impidió que se sacara de golpe a una generación completa, lo que no pasó en Europa, ¿no? Lo que se pretendía en este caso, en Alemania, pero en toda Europa, por parte de la Comisión Europea, era evitar que eso sucediera. Ese era el principal objetivo, diría yo, ¿no? Evitar que se perdiera una generación. Por tanto, la Unión Europea y los gobiernos nacionales, en particular el gobierno alemán, salió con un paquete de ayuda a las startups muy fuerte. Diego lo comentaba recién, ayuda en todo sentido, ayuda directa en equity, pero también ayuda en venture debt, ayuda a partir de los fondos o inyección de fondos al private equity o venture capital funds que operan en el mercado y que operan con fondos públicos. Esto desde el lado del financiamiento y también una serie de otras ayudas desde el lado más bien operativo, ¿no? Se proveyeron grandes fondos para que las startups no tuvieran que despedir gente, sino para que esa gente siguiera trabajando y cobrara una especie de seguro de cesantía, a pesar de no estar cesante durante ese periodo. Se postergó las declaraciones de impuestos, se permitió que algunas devoluciones de impuestos llegaran antes, etcétera, ¿no? O sea, un paquete que estuvo destinado a salvar la crisis, a evitar la tragedia que hubiera sido, que se hubiera perdido una generación completa. Y como consecuencia de eso, estas son las buenas noticias. Acabo de mirar el reporte del tercer trimestre de la industria de Venture Capital en Alemania, y el golpe histórico, la baja histórica que se vivió en el primer trimestre, se ha venido recuperando fuertemente a un nivel tal que si bien aún no están números verdes, digamos, números azules, los números rojos o las cifras ya están bajando bastante. Solo para darle un número, digamos, las cifras de clima de negocio y de expectativas de negocio en el mercado de Venture Capital en marzo era algo así como de menos 75 puntos, actualmente va en menos 0,9, menos 0,8 puntos. Menos 9, menos 8 puntos. Por tanto, se espera que el mercado se recupere, se espera que las inversiones vuelvan a fluir, se espera que los inversionistas ángeles vuelvan a poner su foco en nuevas inversiones, y también que en el mundo del venture capital corporativo, que las compañías que pudieron salvar el negocio núcleo con el que operaban, vuelvan a invertir en negocios subsidiarios o negocios anexos a su negocio principal, como por ejemplo compañías o emprendimientos que estén cercanos a ellos. Eso es de lo que hablaba Florian, ¿no? Para eso es importante estar en un ambiente, en una ciudad en que tenga un ecosistema de negocios de verdad, ¿no? Como München. Bueno, el camino al Gründung, igual que en Chile, en Alemania, para fundar una compañía hay temas muy relevantes. El primero es temas de innovación y de research and development. Tengo que entender si la idea comercial que tengo es
marketeable o no, que tengo que entender qué nivel de protegibilidad o de protección puede alcanzar mi idea, dependiendo de cómo lo hagan. Quizás aquí con Camilo podemos hacer un contrapunto, ¿no? Pero el caso de inversionistas o de emprendedores que llegan directamente con su producto de afuera es una de las fórmulas, pero también otra fórmula que vemos bastante es que hay estudiantes, por ejemplo, en universidades técnicas, en Alemania, estudiantes extranjeros que en el contexto de un trabajo, hasta de una tesis de máster, entiendo ese es el caso de Camilo, producen un determinado producto o servicio y tienen que entender de qué forma protegen un producto o servicio que fue generado en ese contexto. Y por supuesto la ley alemana tiene reglas bastante complejas respecto de productos que se realizan en el entorno de una relación de trabajo, por ejemplo. Si yo invento algo en el contexto de un trabajo para el que fui contratado, la pregunta es de quién es la propiedad intelectual industrial de ese producto o servicio. Lo mismo respecto de productos o servicios realizados o creados en el entorno de un proyecto universitario, de un proyecto de investigación, etc., ¿no? Luego, también muy relevante aspecto de management. Y ahí, por supuesto, para ver el management de una compañía en Alemania es muy complejo. No vamos a decir que no. Las tareas que tiene el gerente general de una compañía en Alemania y los umbrales de responsabilidad son, yo diría, más amplios y más altos que en Chile. Alemania es un país que tiene una regulación bastante densa. Todo aspecto de negocio que se nos pueda ocurrir está regulado, digamos, ¿no? A diferencia de Chile, que hay bastantes aspectos de la vida de negocios que no están regulados o están regulados solo de manera baja, de baja densidad. Luego, muy importante, y esto es un tema central, elegir el tipo de compañía con que se quiere operar en Alemania. Elegir si se quiere operar directamente bajo el amparo de la compañía fundada en Chile o en algún otro país, y bajo qué condiciones respecto del mercado alemán, o si se quiere fundar una subsidiaria o una compañía en Alemania. Y, por supuesto, lo relevante ahí es la elección del tipo societario. En Alemania, a diferencia de Chile, la mayoría de los tipos societarios están vinculados con un requisito de capital mínimo, que, por ejemplo, para el equivalente a una sociedad de responsabilidad limitada chilena, en Alemania es una GmbH. Una GmbH tiene un requisito de capital mínimo de 25.000 euros, ¿no? Se han introducido en el intertanto formas societarias algo más flexibles, que no tienen en principio un requisito de capital mínimo, pero sí tienen un requisito de acumulación de capital, ¿no? Y sumado a una prohibición de distribución de dividendos hasta que no se acumule un capital mínimo. Eso podemos hablar en detalle en la ronda de preguntas. Y luego viene, por supuesto, la incorporación, ¿no? El gráfico que están viendo habla un poco de cómo ha cambiado, y aquí el contrapunto nuevamente, cómo ha cambiado las áreas en que se producen incorporaciones o constituciones de compañías en Alemania a partir del 2020, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el área, esto está en alemán, pero lo pueden entender, yo creo, perfectamente, el área de software, por ejemplo, de la industria y de servicios, del número 9, Dienstleistungen, ha bajado, es decir, hay muchísima menos incorporaciones de compañías en esas áreas, y otras áreas, sin embargo, han subido, ¿no? El área médica, el número 2, e-commerce, Lebensmittel, el número 4, Lebensmittel son productos de alimentación, ¿no? Y es obvio, digamos, que esto sigue las tendencias que sigue el comportamiento humano en la pandemia, ¿no? La gente se ha volcado a comprar online porque las ciudades y las tiendas estaban cerradas. Lo mismo respecto de productos de consumo, la gente pasó más tiempo en la casa, por tanto, por supuesto, destinaba más recursos a comprar más productos de consumo orientados al hogar, etc. Luego, tengo una slide acá acerca de una estructuración chileno-alemana. Esto es bastante relevante a la hora de decidir cómo operar. En este ejemplo, vemos abajo fundadores en Chile que operan en Chile a través de una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad por acciones, una SPA, a la que, por ejemplo, han ingresado fondos a través de un
fondo de inversión que a su vez recibe fondos estatales por Corfo. Cuando tenemos, esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Pero cuando tenemos esa situación, la pregunta respecto de la internalización es, ¿qué podemos hacer bajo las reglas a las que estamos sometidos? Porque, por supuesto, el financiamiento estatal, como ustedes saben, tiene reglas de elegibilidad y tiene ciertas reglas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el financiamiento estatal, dónde se puede invertir y dónde no se puede invertir. Y ahí las preguntas típicas que surgen son, bueno, ¿puedo con el dinero que obtuve en Chile vía recursos de Corfo, Startup Chile u otras, digamos, crear una sociedad en Alemania? Y si es así, ¿bajo qué condiciones? ¿Puede la sociedad chilena ser la matriz de la sociedad alemana? ¿Puedo crear una matriz en otra parte y hacer que ambas sean sociedades coligadas, por ejemplo, o hermanas? Y luego, si quiero operar en Alemania, la pregunta es, ¿me conviene que mi sociedad chilena sea la matriz o la subsidiaria de mi sociedad alemana? Quizá, y esto es evidente, para inversionistas en Alemania no es tan atractivo invertir en simplemente una subsidiaria alemana de una compañía chilena, sino lo va a hacer mucho más invertir en una compañía alemana, que quizá tenga operaciones en Chile a través de una subsidiaria. La pregunta es si a su turno eso sería posible bajo las reglas a las que estoy sometido en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego más arriba vemos un nivel en los Estados Unidos, en que también es muy probable un esquema en que una compañía fundada en Alemania, por ejemplo, obtenga financiamiento en Alemania, en Estados Unidos y en Chile, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo hacemos confluir a esos tres fuentes de financiamiento, a esos tres distintos inversionistas? Y ahí quizás la conversación con Camilo sea interesante, un contrapunto. Camilo tiene bastante experiencia en eso. Cómo hacer confluir y cómo hacer conversar a esos tres mundos. Finalmente, me queda poco tiempo, un par de palabras acerca de financiamiento y venture capital. Las fuentes de financiamiento en Alemania para compañías no son muy distintas que las que hay en Chile. Quizá decir, un poco para fijar el contexto, el mercado alemán de financiamiento, tanto en el mundo de venture capital como en el mercado en general, es bastante conservador, bastante averso al riesgo. Hay preponderancia de financiamiento bancario. Por supuesto, el private equity ha venido ganando terreno en los años. Tenemos actualmente fondos grandes, pero si ustedes ven los 20 fondos de private equity más grandes de Europa, los alemanes no están dentro de los primeros, ¿no? Eso es por una razón, y por la razón más bien orden cultural de negocios que mencioné antes. Sin embargo, los bancos cumplen un rol directamente, pero también cumplen un rol como administradores de fondos estatales. Los bancos, tanto los bancos nacionales como el KfW, que es el Banco de Desarrollo Alemán, como los bancos regionales, que hay bancos de distintos estados federados de Alemania, proveen financiamiento para startups locales o que tienen un impacto local. Luego tenemos, por supuesto, programas de subsidio y de soporte estatales directos, que son manejados de nuevo a través de KfW. KfW fue quien estuvo a cargo, en principio, del paquete de ayuda del gobierno federal alemán para las startups, ahora en marzo y abril del 2020, a propósito de la crisis del corona. Luego tenemos el mundo del venture capital propiamente tal, ¿no? Inversionistas privados e institucionales, y ahí tienen compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones, es lo que mencionaba Florian en su presentación. Las compañías de seguros son inversionistas también en el mundo de startups, tienen un budget para startups anual que funcione, por lo tanto es interesante estar en aquellos ecosistemas, en aquellos mercados en que la industria del seguro está muy presente, como en München, por ejemplo. El corporate VC, las grandes empresas alemanas como BASF, Siemens, Dumont, Tengelmann, Bosch, tienen todas un brazo de venture capital corporativo, ¿no? Que, como decía antes, tiene como propósito ayudar al núcleo del negocio, invirtiendo en ideas, en proyectos que en el futuro puedan ser traídos al portafolio, digamos, del núcleo de negocio de la compañía. Este mundo, el corporate VC, ha sufrido en este año, por supuesto, una gran caída. Eso tiene que ver con que las grandes compañías alemanas se preocuparon, como decía antes, de concentrarse en el negocio principal de la compañía y un poco dejar de lado las inversiones paralelas, ¿no? También Alemania tiene fondos de lo que se llaman High-Tech Gründerfonds, son los fondos de
para founders en materia de alta tecnología. Ahí son combinaciones entre financiamiento del Banco de Desarrollo Alemán, que es el KfW, y fondos provenientes de la industria. Deutsche Telekom, por ejemplo, o Bosch, son bastante conocidas por invertir en estos fondos de high-tech, en que hay bastante dinero y que tienen desarrollo bastante interesante. Y finalmente, a la izquierda vemos este gráfico. Aquí ven un poco la caída del BCE alemán en 2020, ¿no? En la industria del BCE, en el primer trimestre del 2020 cayó bastante, y luego se ha venido recuperando. Esto me parece que hasta el Q2, pero ya en el tercer trimestre, como decía anterior, la recuperación se consolida. Hay buenas razones para creer que el temor inicial de perder una generación completa de BCE o de startups alemanas y europeas en general no va a suceder, y que el mercado de venture capital alemán, sobre todo gracias a la fuerte ayuda a nivel de la Unión Europea, pero también a nivel nacional, se va a recuperar. Así que son buenas noticias, y como decía antes, esas buenas noticias sumadas al muy favorable ambiente de negocios respecto de emprendedores con componente extranjero o de migración, ayuda bastante. Eso, Diego, esa era mi presentación. Muchas gracias, Eder, súper interesante. Muchas gracias por los datos, por el mapeo. Qué bueno que se vienen buenas cosas para los próximos meses. Quiero pasar al tiro a la presentación de Camilo, para que después las preguntas y respuestas las hagamos en una sesión conjunta a ambas presentaciones. Camilo, ¿estás por ahí? Perfecto. Gracias, Eder. Acá estoy, por supuesto, escuchando Camilo, atentamente. ¿qué tal? Todo tuyo, the floor. Me dejan la vara alta después de esa presentación, Eder. Increíble nivel de información valiosa que nos puede entregar. Así que veamos si puedo compensar un poco con mi experiencia. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿qué ven? se ve súper bien. Ahí mejoro, ¿no? Perfecto, sorry. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación primero que nada, y presentarme de nuevo. Yo soy Camilo Navaloni, soy el fundador y manager, director o CEO, como le quieran poner, Geschäftsführer de BBB GmbH. Una compañía que empezó a partir de un producto que yo ideé como mi tesis de magíster en Alemania. ¿Dónde? Disculpen, se me perdieron las pantallas, pero bueno, voy a empezar a más. Lo que voy a hablar hoy día es bastante cronológico, por decirlo de alguna manera, el desarrollo de un producto médico como en el modelo de startup, donde lo hicimos, porque no, o sea, la historia de BBB pasa por varias locaciones, y cómo lo hicimos en términos de un poco el financiamiento, de cómo nosotros logramos el financiamiento para sacar adelante este proyecto. Y bueno, poner en perspectiva que el desarrollo de un producto médico en general en la industria es un proyecto promedio de 10 años. ¿Sí? Se demoran los productos médicos en general en salir, y son potenciados por grandes compañías. O sea, en términos de household names de compañías de productos médicos, tenemos General Electric, Philips, Siemens, Dräger. Entonces, el tipo de compañías que desarrolla productos médicos no es generalmente la de una startup. Y por lo tanto hay que tener ciertas adaptaciones de cómo se desarrolla un producto, cómo se genera la viabilidad del producto, y cuáles son un poco las variables que hacen que un producto de esta categoría salga adelante. Entonces, lo primero que vamos a empezar a hablar es cómo surgió la idea de BBB. BBB surgió cuando, como contaba, yo estaba haciendo mi tesis de magíster en la ciudad de Stuttgart, en Alemania, que Stuttgart queda en el estado de Baden-Württemberg, que es, digamos, el hermano de Bavaria. Es un hermano medio extraño, pero es un poquito más callado, pero bastante potente también en términos de desarrollo de tecnología. Stuttgart, la ciudad capital de Baden-Württemberg, donde yo estudiaba, tiene una gran tradición de desarrollo de tecnología automotriz, aviación
y hoy en día se ha generado también un hub de productos médicos en el sur de Alemania. Bueno, yo estaba haciendo mi tesis de magíster junto a un instituto que se llama el Instituto Fraunhofer, de ahí era mi supervisor, el Instituto Fraunhofer IPA, que era para la producción y automatización de la industria. Quería abrir un área de desarrollo de productos médicos, tenían ciertos contactos en la industria médica, disculpa, en la industria hospitalaria, con el hospital de Stuttgart, la clínica Olga, y querían desarrollar un producto para neonatología. Yo en Chile había trabajado con un producto de neonatología en el Hospital San Borja y por tanto les pareció muy interesante lo que yo había hecho en desarrollo de un producto para la máquina incubadora. Dijeron, bueno, hagamos lo mismo, pero con impresión 3D. Yo empecé a trabajar en eso, pero una vez que tuve la oportunidad de visitar la neonatología del Hospital de Stuttgart, pude darme cuenta de que había problemas más interesantes que abordar. Y el problema era la aislación de los bebés prematuros. Los bebés prematuros estaban en una caja, aislados completamente del contacto humano, sobre todo el contacto de sus padres, y en ese momento ese hospital tenía horas de visita de los padres, ya lo han cambiado desde entonces, pero los padres y las madres estaban esperando afuera para poder entrar y tocar al bebé. Y por lo que me surge la pregunta, bueno, ¿cuál es el impacto de que la madre toque al bebé que está dentro de la incubadora? Un poco de investigación, salió que, bueno, técnicas como el cuidado canguro y el piel con piel hacen que los bebés se mejoren hasta un 50% más rápido de la prematurez, o sea, de la condición de la prematurez. Y esto por un principio muy simple, que el entorno del recién nacido es su madre. La respiración, la voz de la madre, los latidos del corazón, su dolor, su temperatura, es el entorno que el bebé necesita para, de una otra manera, recuperarse del trauma del nacimiento. Y porque además le dan la estimulación positiva que genera que su sistema empiece a trabajar de mejor manera. Por tanto, nosotros pusimos la meta de cómo llevamos un poco de este entorno a los bebés prematuros que están dentro de una máquina incubadora, que de una otra manera está salvando la vida, por tanto no pueden pasar tanto tiempo sobre sus madres. Y de ahí surgió la idea de replicar un poco ese entorno, el entorno de la madre para el bebé. Revisamos que había la tecnología y, bueno, no es mucho lo que hay hoy en día, todavía no hay mucho. Principalmente son sistemas de cámaras que tienen una cámara web que apunta al bebé y los papás pueden ver a su hijo, a su hija en una pantalla del tablet, del computador o del teléfono. Esto no trae ningún beneficio para el bebé y en algunos casos incluso genera mayores niveles de ansiedad para los mismos padres. Entonces lo que nosotros decidimos hacer es un sistema que tome la información del pecho de la madre, el latido del corazón, la respiración, el movimiento de la respiración, y use eso para replicarse en el colchón donde está el bebé prematuro. Esa era mi idea, yo se la presenté a mi supervisor me dijo, bueno, vamos a presentárselo al hospital. Y yo un poco, hay un pequeño, digámoslo, momento de estrés, porque lo que yo le presenté a mi supervisor fue esto, el origen inicial de Bibi. Y cuando él vio esto, entendió la idea y dijo, bueno, vamos a ver entonces, llevémosle esto a los doctores. Y ¿cuándo? Le dije yo, a ver si tenía tiempo para hacer algo mejor. Y me dijo, mañana. Así que fuimos al día siguiente al hospital de Stuttgart y presentamos, tuvimos una reunión con aproximadamente 14 personas de la neonatología, incluyendo a los jefes de la neonatología, de la enfermera. Y después de que yo le expliqué la idea, después de que este aparatito que están viendo en pantalla pasó por sus manos, el director de la neonatología dijo, ya. Un asunto ya que dijo que podíamos seguir con este proyecto y que querían ver más avances dentro de la próxima semana. A respuesta de eso, ya al final de mi tesis, yo desarrollé un prototipo un poco más acabado, pero pueden ver que no es tampoco de muy alta definición, ¿sí? Entonces pusimos un Arduino, una bomba neumática, unos step motors y desarrollamos un colchón bastante rudimentario. Esto fue el final de mi tesis y con esto yo fui al hospital y le dije, bueno, este es el final del proyecto, espero que le haya gustado. Y su respuesta a los mismos doctores con los que me había reunido antes fue, bueno, ¿cuándo podemos empezar a ocupar esto con nuestros pacientes? Y yo
ahí tuvo un momento en que me fue un poco de espalda porque esto significó que no solamente había una necesidad, esto podía pasar de ser un proyecto académico a ser un proyecto y que tenía cierta potencialidad de llegar al mercado, ya que había claramente una necesidad no solo de los pacientes, sino también del sistema hospitalario. Saliendo de esa reunión me puse a pensar en lo siguiente, que sería la validación de la propiedad intelectual. Si esto va a funcionar, me dije yo, lo primero que tengo que hacer es ver si se puede patentar y cómo se podría patentar. Bueno, y con esta idea revisé un poco las patentes que habían, no había nada parecido. Dije, bueno, patentémoslo, pero para esto yo la verdad voy a necesitar un poco de ayuda. Y recluté en ese momento un compañero de clases que tenía del máster, Rafael Line, que se transformó en el cofundador de BBB. Y juntos hicimos la patente, la presentamos después de un par de meses y empezamos a postular a fondos para seguir desarrollando el producto. Y así fue como un mes más tarde, logramos cierto financiamiento inicial, gastamos por supuesto nuestra plata en la patente, y para hacer prototipos nuevos también gastamos un poco nuestra plata, nuestro ahorro de nuestra familia and fools, como se dice en la startup, y también ciertos cupones de innovación, en alemán se llama Innovation Gutschein, que te dan 5.000, 10.000 euros para desarrollar un prototipo. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, con este prototipo, fuimos capaces de poder empezar a presentarlo ya en distintas partes y empezar a generar nuevos potenciales de ingreso. En este punto yo ya había vuelto a Chile, este fue en el año 2012, yo volví a Chile y desde Chile empecé a postular, seguí desarrollando el producto con Rafaela a distancia y empecé a postular a ciertos programas, por supuesto Startup Chile, que fue el primer programa que nos apoyó viendo lo que tenía con el prototipo anterior. Y el segundo fue Hacks, que en ese momento se llama Hack Accelerator, que es una aceleradora de compañías de hardware que son fondos americanos de California, y que lo que hacen es toman 10 compañías por generación de cualquier parte del mundo, las ponen a trabajar en China para pasar desde la prueba de concepto, que es un poco este punto de acá, la prueba de concepto, o bien eso, y en 3 meses tú tienes que desarrollar un producto que esté listo para salir al mercado. En general son productos para el mercado de consumo. El producto médico tuvo otras complejidades y por lo que llegamos en ese momento, al final de ese programa pudimos tener un prototipo de utilidad, que es lo que nos sirvió para dar un paso hacia ya el prototipo completo y empezar las pruebas clínicas. En este punto todavía seguíamos trabajando a distancia, yo desde Chile, Rafael desde Alemania, y un número de veces al año nos juntábamos en China a hacer los desarrollos del producto. Una vez que terminamos ese desarrollo, pudimos hacer la validación clínica en el Hospital San Borja, en Chile. ¿Por qué le decíamos el Hospital San Borja? Principalmente porque las regulaciones para estudios clínicos en Alemania, en Estados Unidos, en China son bastante más complejas que en Chile. En Chile hay un gran nivel de investigación en términos médicos. Sin embargo, la industria por ejemplo, no te exige tener el producto precertificado para poder instalarlo con los pacientes. Nosotros hicimos todas las pruebas y nos aseguramos que el producto fuera seguro. Pasamos por el comité de ética del hospital de la región metropolitana y pudimos hacer los estudios clínicos en el Hospital San Borja. Con esto aprendimos no solamente que el producto era seguro y susceptible de ser usado con pacientes de prematuro extremo, sino también que había cierta ganancia, no solo para los pacientes, sino para la neonatología. Ya que podría ser que las salas de neonatología o de cuidado intensivo de neonatología podrían ser más eficientes en términos financieros, ya que podían atender a más pacientes en el mismo periodo de tiempo. Y con esta información nosotros pudimos acercarnos ya a otra área de financiamiento que son los Venture Capitals. En el año 2015 logramos cerrar una inversión en Alemania con un banco de desarrollo del área de Stuttgart y un fondo de Venture Capital que está asociado a ese banco.
a este fondo, a estos inversionistas que hicieron el rol de inversionista principal, se sumaron los inversionistas detrás de la aceleradora HAX de Estados Unidos, así que tuvimos desde ese momento inversionistas, 2 inversionistas alemanes y 1 americano. Con esto empezamos ya directamente a trabajar en la certificación del producto. Cuando lo logramos, entramos al mercado en el año 2016, particularmente en Alemania, para desarrollar una estrategia de venta a los early adopters, que son los hospitales clínicos en Alemania, también en relación con estudios clínicos, un estudio clínico mayor que voy a mostrar más adelante, para seguir validando el producto clínicamente. Una vez que estuvimos un tiempo en el mercado, dijimos, bueno, esto tiene potencial, hay cierto, ya hemos acumulado suficiente información en términos comercial para entender mejor cómo funciona el producto en términos de precio, en términos de costo, en términos de distribución. Dijimos, bueno, entonces el salto obvio para este producto es entrar a la FDA, al mercado americano. Para eso buscamos los caminos. Primero pensamos que teníamos que hacer un 5-10K. Hablamos con un experto y nos dijo, mira, 5K sería lo ideal, pero ustedes pueden llegar al mercado de manera mucho más fácil a través de listarlo como un dispositivo exento de certificación. Finalmente es simplemente un colchón de gel lo que está en contacto con el paciente, y el colchón de gel tiene tiene un código de producto exento para de certificación FDA. Por tanto, ustedes podrían decir que el resto de los componentes son accesorios. Hicimos eso, la FDA no lo objetó, y con eso pudimos entrar al mercado americano a finales del año pasado. Pero obviamente cuando empezamos con este proyecto, entrar al mercado norteamericano, que fue a finales del año 2018, nos dimos cuenta que el producto también tenía que cambiar para cumplir con ciertas regulaciones técnicas y de usabilidad del producto. Así que desarrollamos la segunda versión del sistema BB, en donde se refinó la arquitectura interna del producto, las comunicaciones entre los componentes y una serie de factores de uso que tuvimos el input de la enfermera y los doctores. Todo esto con apoyo del Venture Capital de nuevo. Tuvimos un par de rondas con los mismos inversionistas que nos permitieron llegar al nivel donde tuvimos un producto ya completamente testeado para el mercado americano tanto como europeo. Con este producto nos acercamos a 2 investigadores, uno en Estados Unidos y uno en el Reino Unido, y dijimos, bueno, queremos hacer más estudios clínicos. El de Estados Unidos está investigando sobre la mejora del desarrollo neurológico a través de la estimulación de los bebés prematuros con las señales de su madre, y en el Reino Unido, en Londres, la reducción de los eventos de apnea y bradicardia a través de mantener el movimiento bajo el bebé en el colchón, con ciertos niveles de variabilidad que le permite al bebé no acostumbrarse al estímulo y por tanto salir de los eventos de apnea mucho más rápido. En Alemania, sin embargo, empezamos mucho antes con el estudio clínico. Ya empezamos a trabajar en el año 2017, tuvimos el primer paciente en el año 2018, y es un estudio un poquito distinto porque son 8 hospitales, de hecho hoy día son 9 hospitales, que trabajan en conjunto para probar que los bebés ganan peso más rápidamente. Son 226 bebés los que van a estar dentro de este estudio, uno de los estudios más grandes de bebés prematuros que se ha hecho en el área, y siempre con el apoyo de 2 principales investigadores, el doctor Schlosser, quien está ahí, y el doctor Thomas Scheible, uno de Frankfurt, y el doctor Scheible de Mannheim. Los mismos estudios clínicos se solicitaron por temas de operabilidad del producto, hacer ciertos cambios en el colchón, por lo que entramos de nuevo en el proceso de desarrollo. Volvimos a trabajar en China y para hacer el tooling del equipo y producir el colchón dentro de Alemania. Con esto, bueno, un poco más concentrado ya en los estudios clínicos, vimos que podemos convertir la sala abarrotada de la neonatología en maternidad centrada en la familia, que es un tema muy relevante, uno de los trends más importantes en el área médica y en pediatría, en donde se integra la familia en todo el proceso de cuidado de los bebés o del niño o de cualquier infante. Y damos, por supuesto, el desarrollo, el valor agregado de mejorar el desarrollo neurológico de estos bebés, reducir la apnea de estos bebés y acelerando la ganancia de peso de estos bebés. Ahora, estos estudios todavía están en proceso,
deberían estar terminados aproximadamente a mediados del próximo año. Una vez que esto se termine, podemos hacerle el claim de que podemos mejorar a los bebés prematuros en estas 3 áreas y podemos entrar ya con una posición mucho más fuerte dentro del mercado, americano como europeo. Por tanto, hemos empezado a trabajar en el desarrollo de una red de distribución directa, o sea, no somos nosotros los que estamos viendo el producto, nosotros hicimos esa pega de otra manera y aprendimos todo lo que había que aprender y todos los errores que teníamos que se pueden hacer, y armamos una red de distribución en Estados Unidos que ya nos permite abastecer a 47 de los 50 estados continentales y abastecer a Alemania y algún par de otros países en el mercado europeo a través de partners de distribución. Finalmente, hoy en día estamos en el proceso de hacer un update del producto con integración digital, de una otra manera para hacer un desarrollo que nos permita expandir los flujos de ingreso que se pueden generar a través de este producto, incluyendo la posibilidad de mandar tu latido del corazón o un mensaje de voz del Apple Watch directo a tu bebé en el hospital desde cualquier parte del mundo. Finalmente, el valor de que hoy día que entregamos con BabyBee es que abrimos un canal de comunicación directo entre la mamá y su bebé, o el papá y su bebé, que les permite estar conectados las 24 horas del día, ya sea por hacer cuidado canguro, que es lo ideal, usar el equipo BabyBee en tiempo real, que les permite nada más pasar su latido del corazón y respiración instantáneamente a su bebé, o a través de las grabaciones que se hacen en ese momento, se pueden después entregar al bebé en forma continua como un loop, mejorando el confort de estos bebés en las 420 horas que no están con sus madres las primeras 3 semanas de vida que pasan en la incubadora en promedio. Y esa es nuestra historia. No quiero alargarme más porque creo que tengamos más espacio para las preguntas, así que muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Camilo. Súper interesante conocer el paso a paso de cómo lograste establecerte acá y sacar adelante tu empresa. Antes, bueno, no tenemos preguntas en el chat, pero sí para echar a andar la discusión. Tengo una pregunta para cada uno. Y Eder, también, si estás por ahí. Y quiero concentrarme en el tema de los venture capitals. Eder, tú comentaste de que en el fondo para el próximo año se espera de que los VCs de alguna manera afilen los colmillos y estén buscando nuevas oportunidades de inversión, dicho en términos simples. Post pandemia seguramente va a pasar que inversionistas ángeles, etcétera, anden buscando nuevas oportunidades. Sería interesante saber tu perspectiva, tu percepción. ¿Cuáles son los elementos que ellos van a estar valorando al momento de tomar una decisión de inversión? ¿Qué están buscando? ¿Cuáles son los elementos que ellos ven como requisitos para poder realizar una inversión? Y Camilo, ¿cómo fue tu experiencia en ese mismo punto, en el momento que te juntaste con el Venture Capital? ¿Cuáles son los errores que generalmente o tú has oído que se cometen y que se tienen que evitar a toda costa al momento de tener al frente tuyo un potencial inversionista? Eso para ambos. Sí, no sé si Camilo quiere partir o... No, dale tú. Dale, yo diría, Diego, para ser breve, 2 cosas, digamos. La primera es el área en que están operando, ¿no? Creo que como una tabla de gráfico, hay ciertas áreas de negocios que se devolvieron muy poco atractivas y lo más probable es que eso no vaya a cambiar ni el próximo año ni el que sigue. Hay algo que cambió, yo diría, para siempre en el mercado, que si yo estoy hablando, por ejemplo, el área de hotelería, el área de turismo, todo eso va a cambiar definitivamente, creo yo, ¿no? El área de oficinas, por ejemplo, productos relacionados al trabajo en oficinas, todo esto yo creo que son áreas que es difícil que se recuperen. Sin perjuicio de que el área inmobiliaria se ha mantenido tan bien o mejor, digamos, ¿no? Y eso quizás más otro tema. Ese es el primer tema, ¿no? ¿En qué área están operando? Y el segundo gran tema es quizá también a propósito de la crisis, Diego, es cómo sobrevivieron la crisis y qué factores de ventaja tenían antes que pudieron aprovechar durante la crisis. Estoy pensando, por ejemplo, en cadenas de supply, digamos, de distribución, ¿no? En compañías que quizá operan en los lugares donde las compañías venden. Si tenían una base de clientela fuerte en mercados
que no resultaron ser tan débiles, por ejemplo, en el mercado alemán, en Estados Unidos, en otros, o estaban fuertemente con presencia en mercados que sufrieron bastante producto de la pandemia y que van a seguir sufriendo. Estoy pensando en startups alemanas con presencia en Europa del Este, en Medio Oriente, en Latinoamérica, por ejemplo, en que los consumidores y en general la economía ha sufrido bastante. Eso es un tema. El segundo tema es desde el punto de vista de la producción, ¿no? Estoy pensando aquí en productos más que en servicios. Cómo lo que pasó con coronavirus afectó a su producción y cómo las cadenas de producción resultaron ser o no fuertes, digamos, ser o no resilientes o no, digamos, ¿no? Estaban fuertemente vinculados a un mercado para producir todo lo que producían. China, por ejemplo, algún mercado sudeste asiático. ¿Cómo sobrevivieron a eso? ¿Cómo sobrevivieron sus cadenas logísticas? La contratación que tenían, etcétera, digamos, ¿no? Creo que el coronavirus fue una prueba ácida para una serie de startups respecto de su modelo de negocio, y las que no lograron adaptarse o las que no navegaron bien el tema difícilmente vayan a lograr financiamiento o ser atractivas para el mercado en general en los próximos años. Gracias. Bueno, en mi experiencia hay varios puntos que son en general transversales a cualquier tipo, a cualquier venture capital o cualquier inversionista que hable en Alemania. Uno es el team, el management, quién está a cargo de la empresa. ¿Y qué es lo que es importante? ¿Quién está a cargo de la empresa? Uno, cuáles son sus experiencias anteriores, cómo funcionan como equipo, pero sobre todo cuál es la visión y su nivel de resourcefulness, de una otra manera. En mi experiencia, gran parte de las conversaciones, o sea, siempre hay una parte en que uno presenta y tiene que mostrar el modelo de negocio, cuál es tu área, cuál es la cosa cómo va a funcionar tu negocio, pero sobre todo si está en una etapa muy temprana, los inversionistas van a saber que eso va a cambiar, que va a ser, que en un momento probablemente van a tener que pivotar. Sin embargo, lo que contrapesa un poco eso es, uno, tener una visión clara de a dónde tú vas a estar poniendo la meta, cómo lo vas a lograr. En ese sentido concuerdo mucho con Eder cuando dice que la cadena de suministro es fundamental. O sea, en mi experiencia, el inversionista alemán le gusta ver la línea desde cómo el producto o el servicio se genera a cómo llega al consumidor y cómo se generan los recursos con eso. Así que cadena de suministro, el equipo, el management y cuáles son las proyecciones reales en términos de qué es lo que se va a generar, cómo se van a hacer las cosas, cómo se proyecta el trabajo del equipo en el tiempo en que tú estás pidiendo dinero, porque finalmente cuando tú le estás pidiendo dinero, un venture capital está diciendo quiero tal cantidad de dinero para llegar hasta este punto en el desarrollo del producto, probar cierta cosa bastante específica y avanzar en un plan bien desarrollado, bien estructurado para llegar a esa meta. Bien, las cosas claras, muy desde una perspectiva alemana, algo muy común, ¿no? Sí, y una cosa, o sea, ser lo más claro posible en términos de mostrar la línea de cómo funciona tu negocio. Claro. Y las cosas que tenés que hacer y que sabes cuáles son las partes que son relevantes en ella. Y que la gente que está a cargo de esa línea de producción, en términos de negocio, no solamente de cadena de suministro, pero es gente competente. Y no dejar nada al azar, me imagino, absolutamente nada. Todo el control. Oye, en esa misma línea, respecto a la cadena de suministro, tenemos una pregunta de Carlos Palma, que nos pregunta si nos puedes contar un poquito más de detalles cómo fue tu interacción en el desarrollo con la manufactura china. Nosotros fuimos a trabajar, empezamos con la relación en China cuando estuvimos en el programa Hacks que contaba, Accelerator, y cuando partimos allá, eso fue el año 2013 aproximadamente, yo estuve un mes allá, mi socio estuvo casi 3 meses, y con ello pudimos desarrollar el producto en conjunción con proveedores de los componentes finales y en conjunción con la empresa manufacturera. Ahora, ¿cómo uno se relaciona con la industria china? A través de intermediarios.
uno de los grandes valores que nos entregaba esta aceleradora era poner gente que, por ejemplo, no hacía el sourcing o que no hacía las instrucciones o que tenía un pool de empresas, proveedores y partners con los cuales trabajar. Desde ese momento nosotros de una u otra manera tomamos la rutina de cada vez que teníamos que hacer un desarrollo o aumentar la producción del equipo, volvíamos a ciertos personajes que nosotros teníamos identificados que eran como los más confiables, que nos podían de una u otra manera, si teníamos que cambiar un proveedor, cualificar al proveedor, calificarlo y hacernos los contactos para que lo hiciéramos a través de ellos. Eso por una parte. Después en el último tiempo hemos sido un poquito más independientes, lo que nos ha llevado a generar unas relaciones comerciales con distintos partners en China, pero yo creo que la pregunta también va un poco por ese lado, es cómo se maneja un poco el secreto del producto en China para que no te lo copien. Y lo principal es que nunca se le entregue el producto completo a una persona, de uno de estos partners intermediarios o menos aún a alguna de las industrias. Cualquier industria china te va a decir que pueden hacerlo todo porque tienen finalmente todo interconectado en ellos. No caer en el error de entregarle el producto a toda una persona, a toda una industria, a toda una empresa para que lo haga, sino que entregarles parcelada la información que ellos produzcan, hacer el control de calidad, estar encima del control de calidad antes de que te envíen las cosas desde China y mantener tú siempre la idea de ojalá ensamblar afuera, como nosotros lo hacemos, ensamblamos el producto en Alemania, pero nunca entregar el secreto completo. Perfecto. Gracias, Camilo. No tenemos más preguntas en el chat box, pero si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, levante la mano, abra su micrófono. No tenemos ninguna pregunta. Quizás entonces, Eder, yo sí, aprovechando que te tenemos acá, tú estás ya hace casi más de 8 años acá presente en el mercado. ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo que habéis visto pasar a través de las operaciones que ustedes tienen? La experiencia en general de cómo se valoran las startups chilenas o latinoamericanas, si es que en ese sentido acá en el ecosistema. Sí, una buena experiencia, diría yo. En primer lugar, porque yo creo que, a ver, digamos, Chile, para dar un poco de contexto más general, ¿no? En Alemania en general, digamos, un conocimiento muy acabado respecto de Chile no hay, ¿no? Hay una idea general acerca de Chile, que yo diría en general es positiva, y sobre todo por el trayecto que ha tenido Chile, digamos, en los últimos, qué sé yo, los últimos años, digamos, de prosperidad económica, etcétera, esa clase de cosas, ¿no? Por lo tanto, la marca Chile, diría yo, tiene cierta buena reputación. Dicho eso, los alemanes en general y el mercado alemán en general no es muy dado a comprar simplemente por reputación o por marcas, ¿no? Depende mucho, como decía Camilo, de quién está detrás de algo, quién está detrás de la startup, quién es el emprendedor, quién está en el management, cuál es su currículum, qué ha hecho antes, qué experiencia tiene, etcétera. Por lo tanto, la marca Chile llega hasta ahí, digamos, ¿no? Y más bien empieza luego entender en concreto de qué se trata la compañía, qué es el producto que vende, qué tipo de marketabilidad tiene, etcétera, esa clase de cosas. Pero yo te diría que la experiencia con Chile es bastante buena. Se conocen los programas de startup en Chile, se conoce Startup Chile en el ambiente de Venture Capital en Alemania, por supuesto. Por tanto, y con el ejemplo que ha fijado Camilo, que es básicamente un ejemplo de bastante éxito en Alemania, de una compañía chileno-alemana, por así decirlo, que ha tenido rondas de financiamiento exitosas, que ha sido capaz de poner un producto bastante innovativo en el mercado. Camilo ha tenido bastante cobertura de prensa, etcétera. Eso ayuda, y ayuda mucho, ¿no? Por lo tanto, yo diría, desde ese punto de vista, hay una buena imagen, y creo que no hay nada que impida que una buena idea chilena venga acá y triunfe. No hay muchos factores culturales en contra de eso. El idioma es un tema, sí. ¿Se puede solo vivir con inglés en Alemania? Sí. Yo no lo recomiendo, sin embargo. Lo que sí recomiendo desde el día 1 y quizás desde el día -1, cuando ustedes están en Chile, que traten de aprender un poco alemán. Porque es lo mismo que en Chile, ¿no? Cuando uno está en Chile, sí es bien visto. No solo, claro, desde el punto de vista correcto, pero además uno se pierde de muchas cosas cuando no habla el idioma, ¿no? Si uno está en Chile y va a almorzar con los compañeros de trabajo,
y no habla español, se pierde la mitad de lo que está pasando, si no más. Lo mismo en Alemania. Alemania es un país en que las relaciones personales, los alemanes son más fríos, es verdad, pero las relaciones personales importan y bastante. Las relaciones de confianza importan y bastante. Y en eso el idioma juega un papel fundamental. Y los alemanes, y esto es lo último que digo respecto al idioma, disculpa, Camilo, son súper pacientes con quienes no hablan alemán. Y esto creo que lo hemos experimentado todo lo que hemos aprendido. Yo no hablaba una palabra de alemán cuando me vine. Y los alemanes, por un lado, por un tema cultural, segundo, por un tema de estructura del lenguaje y una serie de razones. Pero no te corrigen, no se adelantan a hablar o a terminarte las frases. Con mucha paciencia espera que tú termines de expresar tu idea y una vez que lo hiciste, sigue la conversación. Por lo tanto, el temor que uno tiene habitualmente de dar jugo, por así decirlo, hay que superarlo, Sí. Y si puedo agregar una sola cosa ahí, que es que como decía, sí son más fríos, pero las relaciones las relaciones personales tienen un peso bastante importante en la vida de ellos, no solo en la vida, pero en el negocio también. Y eso se ve, por ejemplo, en que la primera cosa que van a hacer un venture capital o cualquier fondo que tú quieras hablar con ellos, cualquier partner de negocio, es que tú vayas a presentarles tu idea de negocio y lo primero que ellos van a hacer es decir, bueno, dame el contacto de algún cliente tuyo o de algún partner con el que estés trabajando y vamos a hablar con ellos para saber su opinión. Y no es una cosa para pasar por encima de ti o decir, ¿sabes que no sé, nosotros como alemanes sabemos mejor? No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con validar cómo tú trabajas con la gente. Exacto. Cómo tú te relacionas con ellos. Porque entienden que finalmente la relación de negocio es una relación, una relación personal. Y que van a tener que pasar por momentos bastante complicados a veces y por discusiones bastante fuertes, y la manera en que tú te relacionas, aunque no sea en alemán, aunque sea en inglés, pero como tú te relacionas profesionalmente e interpersonalmente con tus clientes, con tus socios, con la gente con la que te trabaja, importa mucho a quien de una otra manera va a empezar a trabajar contigo como inversionista o como socio. Tenemos, quizás para cerrar, Eder, Camilo, tenemos una pregunta de Cristian. Plantea que cómo el inversionista alemán evalúa el desarrollo de una startup chilena que ya tiene cliente en Chile para poder replicar ese mismo modelo en Alemania. Sí, la replicabilidad del modelo de negocio es algo bien complejo, ¿no? Porque quizás, solo destacar lo obvio, el mercado alemán es bastante distinto del mercado chileno. Depende de qué producto estemos hablando, depende de en qué área de la economía estemos hablando, depende de una serie de factores. Pero déjame decirlo así, digamos, no hay nada en principio que hable en contra de replicar un modelo de negocio chileno en Alemania, digamos, ¿no? Camilo desarrolló pongo de nuevo el ejemplo de Camilo, desarrolló su proyecto en Alemania, en Alemania, pero ese es un proyecto cuya replicabilidad, no sé si ahora una variable así, pero por así decirlo, es bastante alta, ¿no? Porque niños prematuros nacen en todas partes del mundo y la necesidad existe. Otras áreas de negocio no lo sé, depende. Pero no hay nada que hable en contra de ello, por tanto, depende mucho de factores específicos. Sí. Sí, y en ese sentido, como dice, no hay ningún nada que te vaya a decir esto no funciona acá o no funciona allá, a menos que no sé, sea la empanada chilena o algo así. Pero si el negocio tiene, hay un factor que es relevante, que si el negocio puede tener la misma lógica. En mi negocio, bebés prematuros nacen en todos lados, las neonatologías de las distintas partes del mundo con mayor o menor complejidad o inclusión tecnológica se ven bastante parecidas, el programa es lo mismo, los porcentajes de prematuros son más o menos lo mismo, pero hay diferencias culturales dentro de los equipos de trabajo de la neonatología bastante importantes, no solo entre Chile y Alemania, sino que dentro de distintos estados en Alemania, de distintos hospitales en Alemania. Y ser consciente de eso finalmente te da un punto extra. O sea, creo que por lo menos el inversionista alemán es muy consciente de cómo la cultura influye en el negocio. Desde el punto de vista, por ejemplo, que dos ejemplos que de nuestro caso, bastante corto. Uno,
hay neonatología en Alemania que son completamente antitecnología. Y que lo único que a lo que apuntan es que la mamá esté con el bebé las 24 horas del día, que en el ambiente médico es impracticable. Pero como tienen una visión un poco más utópica, un producto como el de nosotros va a ser muy difícil que entre. Por la misma línea, pero por otro componente de nuestro producto, por ejemplo, nuestro producto tiene conexión inalámbrica y el módulo de control. A mucha gente de la neonatología con la que hablamos, muchos doctores, les llamó la atención y hicieron muchas preguntas de cuál es la tecnología que está detrás de esa comunicación, porque hay cierta desconfianza o hay cierta preocupación en cuáles son el impacto de la radiación electromagnética en los bebés. Y a los padres les preocupa mucho eso. Entonces, ese tipo de cosas hay que ser bastante conscientes. En Chile nunca nos preguntaron nada de eso, por ejemplo. Era un poco más tecnología, pongamos la mayor tecnología y Es un tema cultural. aunque es un tema cultural y que impacta claramente los negocios. Sí. Quizás decir al revés, disculpa, solo para, desde el punto de vista del inversionista alemán, en un producto o servicio que esté destinado al público masivo, va a partir de la base de un público como el alemán, o un consumidor alemán que es extremadamente exigente, ¿no? Es muy exigente para estándares mundiales, para estándares chilenos, yo soy chileno, es muy, muy, muy exigente. Cuanto a lo que dice Camilo, no basta que un producto tenga una bonita marca, digamos, y que venga en una bonita caja, no dice nada, ¿no? El cliente alemán siempre va a buscar su contenido, va a buscar eventuales efectos nocivos, digamos, paralelos, lo que dice Camilo, digamos, preocupación no solo por radiaciones electromagnéticas, sino a estar preocupado por su huella de carbono, a estar preocupado si es un producto que fue hecho, bueno, ¿para qué decir con temas de compliance, sostenibilidad? Hay países que están exactamente, comercio justo, hay países que están descartados, digamos, productos de consumo, digamos, de África o también de Latinoamérica, no son muy bien mirados en general, digamos, dependiendo del caso chileno no es tan terrible, pero porque hay ciertas presunciones en el mercado y también hay ciertos prejuicios, digamos, de que esos productos van a tener un tema desde ese punto de vista. Por lo tanto, hay que partir de la base, de la premisa de un consumidor muy, muy exigente. Mucho más que el consumidor chileno. Y eso lo que tú mencionas es transversal a todos los sectores, absolutamente. Y en la gran mayoría de ellos, los consumidores alemanes van a estar incluso dispuestos a pagar mayor precio con tal de asegurarse de que efectivamente el producto o el servicio esté producido bajo los más altos estándares. Absolutamente. Así es. Absolutamente. Bueno, no tenemos más preguntas, no hemos pasado en varios minutos en el programa. Quería agradecerte a ti, Eder, Camilo, nuevamente muchas gracias por tomarse el tiempo, tomarse estas 2 horas de esta tarde acá en Alemania para poder estar con nosotros, para poder compartir. Agradecerle también a todas las personas que se conectaron, teníamos más de 50 personas conectadas, así que estamos muy contentos. Recordarles también que estamos en la mitad de las sesiones del Market Entry Series de Europa. Seguimos el próximo martes a mediodía, si no me equivoco, con información y con representantes y speakers del ecosistema de Portugal. Así que muchas gracias a todos. Les recuerdo la encuesta de satisfacción. Ahí está el link en el chatbox. Y estamos en contacto. Cualquier cosa, tienen nuestros datos de contacto y vamos a estar circulando las presentaciones de Florian, Eder y Camilo. Muchas gracias y que tengan todos un muy buen día.